Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana. 2 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía y damos ya la bienvenida al analista político Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola Lucía, buenos Fernando, días. una semana más, porque la última vez que estuviste aquí en Cantabria por la mañana estuvimos analizando otros temas de plena actualidad y hoy la calle vuelve a hacerte preguntas. Hoy en concreto 2 que ponemos encima de la mesa y la primera de ellas relacionada con un tema que Fernando y yo ya hemos hablado varias veces, como es el empleo, como es el salario digno, y hoy en concreto le hace una pregunta a un joven de la calle. Hola Fernando, quería saber por qué todavía no tenemos un salario digno nosotros, por ejemplo, la juventud, que ya que muchos los veranos trabajamos, queremos saber por qué no tenemos todavía un trabajo digno para poder sustentarnos el resto del año. Fernando, una pregunta que efectivamente tiene toda la razón del mundo, sí. un tema que lógicamente también podemos relacionar con ese empleo y dentro Sí, de ese empleo sí. esos salarios que no son dignos. Sí, no, el propio joven, digamos que ya apunta como 2 preocupaciones que por otra parte es propio de todos los jóvenes, ¿no? Por una parte sería el salario y por otra parte sería el empleo, ¿no? Es decir, que aunque parezca que es lo mismo, son cosas diferentes, ¿no? Trataré, junto con algunas otras cuestiones, de dar una pincelada sobre lo que podríamos llamar el drama juvenil, ¿no? Es verdad que nosotros habitualmente en este programa, cada vez que aparece la EPA, que es una vez al trimestre, abordamos un poco de manera genérica, porque yo siempre explico que la EPA da un montón de datos, y abordamos por los datos desde el punto de vista del empleo, pues con la tasa de empleo, y en el mejor de los casos yo, y soy el culpable, pues hablo del paro masculino y del paro femenino, Sí. ¿no? Pero es verdad que cuando sabía que podía producirse esta pregunta, pensé y después de llevar aquí un año, con lo cual haber valorado, pues no sé, 4 o 5 EPAs, creo que nunca he abordado el drama del empleo o el paro juvenil, ¿no? Que es verdad que a veces hemos hecho algún hincapié en el tema femenino, porque es verdad que es un tema que está muy ahora en boga desde el punto de vista de la desigualdad de salario, desde el punto de vista de la desigualdad de sexos, ¿no? Pero es verdad que el tema juvenil pues no lo hemos abordado y yo creo que efectivamente requiere que sea abordado para que se conozca. Evidentemente ya nos gustaría a ti y a mí tener soluciones mágicas que no existen, sí, pero en todo caso que se conozca, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista del salario, aquí sí que yo sí que he hablado en alguna ocasión de esta propuesta del gobierno Sánchez junto con algunos otros, quiere introducir en lo que podrían ser unos próximos presupuestos, pero incluso sin necesidad de presupuestos se podría abordar, que es el subir el salario mínimo a 900 euros, ¿no? Frente a lo que algunos han gritado demasiado diciendo que eso podía perjudicar el empleo, etcétera, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del salario mínimo a quienes más afectan precisamente es al sector juvenil. Cuando hablamos del sector juvenil hablamos hasta los 24 años medido en términos de EPA, porque depende qué estadística, quien analice, se suele pues utilizar 30 años, pero bueno, desde el punto de vista de la EPA establece algunos mecanismos desde el punto de vista de cuál es la tasa de paro por debajo de 20 años y entre 20 y 24, ¿no? Y es verdad que luego hay otras cortes, pero en fin. En todo caso, cuando hablamos del salario mínimo, subirlo a 900 euros, sobre todo estamos atajando esta preocupación que tiene este joven y que forma parte de la preocupación de todos los jóvenes. Primero tener empleo y luego tener un empleo digno desde el punto de vista de la estabilidad en el empleo y desde el punto de vista de los ingresos como consecuencia de eso, ¿no? Por tanto, a la primera pregunta, la única manera de corregir las intenciones del mercado, que siempre es utilizar a los jóvenes como mano de obra barata, quien lo puede corregir, primero es un acuerdo que se llama el diálogo social entre los agentes económicos y sociales, los sindicatos y la patronal y el gobierno. Es decir, tiene que haber alguien que corrija los intereses del mercado. Y yo, por tanto, saludé y ahora vuelvo a subrayar y a felicitar esta iniciativa que pretende que el salario mínimo en España sea de 900 euros, porque es una manera de que los jóvenes empiecen a tener unos mejores ingresos salariales que no son extraordinarios 900 euros. Acordémonos que antes de la crisis, allá por el 2008, los jóvenes estaban ganando en torno a 1.000 euros y eso se llama los mileuristas. Mileuristas, que hoy muchas veces dicen que si eres mileurista eres un afortunado. Sí, efectivamente, porque el salario mínimo está en torno a 700 y algo euros y qué duda cabe que con estos ingresos
nadie puede construir un modelo de vida. A un joven lo que se le pide es que tenga formación, que tenga empleo, que tenga vivienda y a partir de ahí pueda construir su futuro independientemente de los ingresos mejores o peores de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Hay un dato relacionado con esto y luego vamos a hablar del tema del paro y del tema del empleo, y es que los jóvenes como media en España se independizan de sus padres por debajo, por encima de los 29 años y por debajo de los 30 años. Es decir, a los 30 años es la edad media que los jóvenes se independizan como consecuencia no de que no tengan proyectos de vida compartidos o no compartidos, sino porque las condiciones económicas laborales no se lo permiten. Esto es un drama juvenil y es un drama de país. El fracaso de las políticas de empleo juvenil es el fracaso de todo un país, y todo un país es la suma de muchas cosas, ¿no? Gobiernos, empresarios, sindicatos. Es un drama, digamos, nacional. Por tanto, a la pregunta concreta, la única manera de corregir las intenciones del mercado es que el Estado legisle, de acuerdo con los agentes económicos que representan. Uno, dos, desde el punto de vista del paro. Decíamos recientemente que en la tercera EPA de este año 2008, la tasa media en Cantabria de paro es el 8,99, por debajo del 9. Decíamos que en los hombres estaba por debajo del 8, está en el 7 en algo, y en las mujeres por encima del 10. Ahí ya empieza a haber, digamos, una desviación de igualdad de la tasa de paro masculino y la tasa de paro femenino. Pero esto llevado al empleo juvenil, es decir, aquellos chicos y chicas que pudiendo trabajar por debajo de 24 horas, nos vamos al 21 y pico por ciento. Es decir, que el salto es absolutamente espectacular, del 8,99,9 al 21%, ¿no? Es verdad, y que nos sirva, sobre todo por contextualizar y que la gente sepa, porque procuro hacer esa explicación de que en España la tasa media es el 15 y pico, en Cantabria el 9, es decir, que hay un... Bueno, pues en el tema del empleo juvenil también hay una tasa diferente en Cantabria con respecto de España. Pasa un poco por encima del 21 y en España es el 33, quiere decir que hay 10 puntos, casi 12 puntos más, o estamos en mejores circunstancias en Cantabria que en España. Esto no sirve simplemente para explicarlo, no para que yo crea que el 21% es poco, sino porque es verdad que en España no hay que olvidar que en esta dura crisis de 10 años el paro juvenil en España ha estado por encima del 60%. En Cantabria, en los años 2016 y 2017, estaba en torno entre el 30 y el 38%. Es decir, es verdad que en esta, digamos, fase final de la crisis, principio de esa recuperación, esto en el empleo masculino, en el femenino y también en el juvenil, se ha beneficiado. Pero es verdad que hay algunos datos junto con esto, que bueno, pueden ser muchos, por dar las magnitudes en términos de parados juveniles en Cantabria, son 1.000 chicos y 2.000 chicas, grosso modo, digo, para que estos datos relativos sepamos la magnitud de la tragedia, ¿no?, de esta gente. Pero hay algunos otros datos que yo creo que son también, junto con el salario escaso, el paro, lo que llamamos la precarización. Es decir, el 27% de nuestros chicos que están trabajando, su empleo es precario. Es decir, que no trabajan 8 horas, 5 días a la semana, 20 y tantos días al mes, sino que trabajan unas horas, unos días, unas semanas, en algunos casos unos meses. Y los contratos temporales con respecto a los que están trabajando es del 58%. Por tanto, estamos señalando 4 graves problemas. Es decir, el salario es escaso, la temporalidad es alta, la precariedad también es altísima, ¿no? Se dice que nuestros jóvenes en esta corte de edad, hasta los 30 años, son más pobres, son más precarios, son más pesimistas. Es verdad que son menos y sobre todo, es verdad que están mejor formados, ¿no? Pero es verdad que son más pobres, son más precarios y están más desmoralizados como consecuencia de esta, porque es verdad que no pueden afrontar lo que son sus objetivos de vida, que es independizarse, y a partir de ahí. Entonces, además de estos problemas, yo señalaría uno y a partir de ahí trataría de dar algunas soluciones, en fin, muy punteadas, y es el drama, junto con estos dramas, de la emigración juvenil, ¿no? Es decir, nuestros mejores chicos y chicas, que están los mejores formados de la historia de España, están emigrando. Entonces, esto es un drama personal y también es un drama colectivo, porque es un proceso de descapitalización humana que es insoportable para un país como España, que es verdad que ha invertido mucho en la educación. En alguna ocasión lo he contado y lo repito ahora, que aproximadamente cada edad
son 4.000 chicos y chicas que hay en Cantabria, de los cuales 2.000 terminan siendo universitarios. Estas son magnitudes que presentan a España como un país muy avanzado. Pero y para eso hay que hacer mucha inversión. La inversión no es hacer solamente carreteras, autopistas, trenes, sino la inversión en el stock de capital humano, que es la formación de nuestros chicos y de nuestras chicas, ¿no? Esto sería un drama añadido a los anteriores, ¿no? Desde el punto de vista de qué soluciones, bueno, desde el punto de vista del salario hemos dicho que el pacto tiene que ser para que efectivamente el salario mínimo suba esos 900 euros, y es verdad que antes de que termine el año, el gobierno de Pedro Sánchez ha prometido, y ha estado a punto de llevarlo en este Consejo de Ministros anterior, no sé si en el próximo viernes lo va a llevar, un plan de empleo contra el choque del paro juvenil de unos 2.000 millones de euros a repartir en 3 anualidades de aproximadamente 600 y pico millones de euros en cada anualidad. Sobre la base de 50 medidas, que evidentemente no voy a extender en ellas, pero que tienen que ver con la contratación de monitores específicos para atajar este problema de manera, digamos, muy específica. Tenemos el drama del paro masculino, el femenino, pero hay uno específico que es el juvenil, ¿no? Se necesitarían contratar, según el plan que pretende llevar el gobierno de Pedro Sánchez, a 3.000 monitores que atajen algunos de los problemas que hace que estos chicos y chicas no trabajen, ¿no? Desde el punto de vista de la formación, es verdad que el 50% están formados, pero es verdad que, aunque es verdad que la tasa de fracaso y abandono escolar ha retrocedido, se trata de que retroceda mucho más, ¿no? Se trata de formar mejor en nuevas tecnologías, se trata de mejorar a los chicos en idiomas, en algunos de los déficits que ya sabemos que tienen algunos de nuestros chicos, insisto, no todos, ¿no? Entonces yo creo que esto puede ser este plan de choque una de las maneras, primero, de concienciar a la gente de que esto es así, y segundo, de intentar atajarlo, ¿no? Porque es verdad que una de las ventajas, si se puede llamar ventajas, es que esta corte de edad ha pasado de ser de 6,7 millones de chicos-chicas a 4,8. Durante la larga crisis, aparte de evaluación salarial, empeoramiento de las condiciones laborales, es verdad que la tasa de natalidad ha bajado tanto que ha descendido un 30% desde 2005 a 2018 la corte de chicos que están, como digo, de 6 y pico millones a 4 y pico. Es decir, que esto lamentablemente hará que también ayude a que la tasa de paro, porque al ser menos, espero que el mercado esté en condiciones de absorber a este problema. Resumiendo, en fin, por si se puede resumir, aunque podríamos hablar mucho más, porque 50 medidas da para mucho, tenemos que ser conscientes que esta desmoralización, este pesimismo que manifiestan estos chicos es un drama nacional y no es específico del chico o de la chica concreta, que también todos conocemos seguro en nuestro entorno, a ese chico que quiere trabajar, que está formado, que en algunos casos tiene que irse, que es un problema de país y que ahí todos tenemos que ser sensibles para, a partir de esa concienciación, dar las soluciones necesarias para solucionar este grave problema que tiene España. Un gravísimo problema, de hecho, y del que continuaremos hablando y viendo si efectivamente se toman esas medidas que pretenden desde el Gobierno central. Fernando, la segunda pregunta que te hacen hoy está relacionada con la cultura. Hola, Fernando. Me gustaría saber qué va a pasar con el tema de la cultura y concretamente con el teatro amateur. Gracias. Para esa respuesta, Fernando, ya no tenemos tanto tiempo como el que hemos tenido para el tema del empleo y de los salarios dignos, pero una mujer que está preocupada. ¿Qué va a pasar con la cultura? Parece que Fernando tiene una bola y sabe el futuro, pero en función de tus opiniones, lógicamente, Sí, pues efectivamente no deja de ser una opinión que me gustaría que tuviera eficacia presupuestaria, hoy que se está... que fuese tan fácil, hoy ¿verdad? que se está empezando a discutir en el Parlamento los presupuestos, ¿no? Porque al final es verdad que todo pasa, a ver, no todo pasa... digamos, por lo público, pero yo siempre he dicho que lo público es muy importante y desde el punto de vista de la cultura también existe mercado y porque ella efectivamente especifica de manera precisa qué pasa con el teatro amateur. De hecho, ella se dedica al mundo del teatro amateur. Ella se dedica al mundo del teatro, ¿no? Está preocupada. Porque es verdad que hay un teatro profesional que hace sus giras, hace su tal. Es verdad que el teatro, en fin, que es milenario, es una arte escénica, pues eso ya los griegos hacían teatro, etcétera, ¿no? Está considerada como un arte escénica, juntamente con el cine, la música, la ópera, etcétera.
Y es verdad que ha pasado muchos ciclos. El ciclo actual es verdad que, como todas las artes y como toda la cultura, está en un proceso, y como la vida misma, ¿no?, de transformación como consecuencia por las nuevas tecnologías, accesos a la cultura, etc. Pero es verdad que las entidades públicas tienen la obligación constitucional de promover el acceso y de promover la cultura y de promover el acceso, ¿no? Como sabes, yo estuve 2 años en la Consejería de Cultura y nos tomamos esto como un imperativo, quiere decir que a veces entendemos la cultura como una cosa elitista, y yo creo que hay que tratar de que el acceso a la cultura esté al alcance de todos, y cuando digo todos, en función, sin ningún tipo de distinción, incluso territorial, dentro de una comunidad autónoma como es la de Cantabria. Y he de decir que pusimos en marcha un programa del que nos sentimos especialmente satisfechos desde este punto de vista. En Santander hay actividades culturales diarias, no menos de 10, 12 o 15 o 20 actividades diarias de exposiciones, de teatro, de música, etc. Pero te vas a pueblecitos pequeños y del interior, y el acceso a la cultura ahí, desde el punto de vista, digamos, de verlo directamente, no a través de los medios de comunicación, televisión, etcétera, es más difícil. Y pusimos en marcha un programa que fue muy exitoso y que además se está manteniendo, y espero que incluso se mejore presupuestariamente, que es lo que llamamos Cantabria en Red. De tal manera que todos los ayuntamientos, los 101 ayuntamientos que hay en Cantabria, podían coordinarse con el gobierno regional para garantizar no menos de 5 actividades al año. No sé si es mucho o es poco, pero en algunos pueblos digamos que es absolutamente importantísimo, ¿no? Sobre la base de que el gobierno regional pagaba 4 de ellos, y el ayuntamiento que lo pedía, para hacerles, digamos, de alguna manera rehén en esta propuesta, pagaba 1. Pero no solamente esto, que es un problema económico, porque hay ayuntamientos que no tienen un presupuesto para dedicar específicamente a cultura, sino que además le ofrecíamos una carta de posibilidades. Y ahí entraba el teatro, la música, cuentacuentos, es decir, una carta variada, pero donde el teatro tenía una parte específica, ¿no? Bueno, pues esto es una manera que ha posibilitado que grupos amateur, como dice la chica que nos ha interpelado, puedan tener más actividad, sobre la base de que los ayuntamientos, o sea, no había, digamos, por parte, tenía que apuntarse en la Consejería de Cultura, la Consejería de Cultura ofrecía ese menú y los ayuntamientos elegían. Y a partir de ahí, verdad que hemos dado un tiro, ¿no? Pero es verdad, digo, por simplificar, que en el presupuesto que nosotros dejamos, yo creo que había unas ayudas directas a los grupos que se presentaban como tal, con algunos proyectos, había una partida de 20.000 euros. Además de eso, y tradicionalmente, ha habido una escuela regional de teatro ligada al Palacio de Festivales, muy exitosa, y he de decir que el gobierno del PP, entre los años 2011 y 2015, descapitalizó bastante porque dejó, digamos, recortó también muchos profesores que había ahí, y nosotros modestamente, no he de decir que volviéramos a la época anterior, pero tratamos, porque nos parece que es una actividad cultural del teatro, y sobre todo la del teatro amateur, muy importante. He de decir, y por ir terminando, que en las escuelas, y a petición también de los centros y de los claustros, también hay escuelas de teatro, y luego está la parte privada. En Santander hay una escuela de teatro conocida y reconocida, no voy a decir el nombre, pero que además lleva muchos años, y en algunas otras localidades, en Torrelavega, yo creo que en Reynosa, no sé si en Corrales también. Y bueno, el teatro está pasando por esta fase de transición, y yo, y con ello termino, creo que los poderes públicos tienen que invertir, y eso es capacidad de inversión económica, para que todo aquel que quiera aprender el teatro y luego juntarse con otros y hacer grupos de teatro, porque es una actividad cultural no solamente milenaria, sino imprescindible, y que no tiene por qué ser incompatible con que la gente vaya al cine, a las nuevas tecnologías, porque en el teatro también las nuevas tecnologías también están entrando, el diseño, es decir, el teatro, como todas las actividades de la vida y también de la cultura, está en un proceso de transición. Bueno, pues apoyamos totalmente la opinión de Fernando, porque ya saben que en Cantabria por la Mañana somos fanáticos absolutos, ya no solo del teatro, sino de la cultura en general, que hay que enriquecerse y hay que ponerla al alcance de todo el mundo. Fernando Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucía. Hacemos una breve pausa, unos 5 minutos aproximadamente, y estamos de vuelta en Cantabria por la Mañana.